Stephen Hawking, agujeros negros y pequeños universos. Capítulo 1. Niñez. Nací el 8 de enero de 1942, exactamente 300 años después de la muerte de Galileo. Calculo que aquel día vinieron al mundo 200.000 bebés más. Ignoro si alguno de ellos se interesó luego por la astronomía. Nací en Oxford, aunque mis padres vivían en Londres, porque durante la Segunda Guerra Mundial Oxford resultaba un lugar conveniente para nacer. Los alemanes habían accedido a no bombardear Oxford ni Cambridge a cambio de que los británicos no bombardearan Heidelberg ni Gotinga. Es una lástima que este tipo de acuerdo civilizado no se haya extendido a otras ciudades. Mi padre procedía de Yorkshire. Mi abuelo, mi bisabuelo, un rico hacendado, adquirió demasiadas granjas y quebró durante la depresión agrícola de comienzos del siglo. Eso dejó una mala situación a los padres de mi progenitor, pero de cualquier modo consiguieron enviarle a Oxford, donde estudió medicina. Luego se dedicó a la investigación de enfermedades tropicales. En 1935 partió para África Oriental. Cuando empezó la guerra, cruzó toda África por tierra para alcanzar un barco que lo regresara a Inglaterra. Se presentó voluntario para el servicio militar, pero le dijeron que resultaría más valioso en la investigación médica. Mi madre nació en Glasgow, Escocia. Fue la segunda de 7 hermanos, hijos de un médico de cabecera. La familia se trasladó al sur de Denbigh cuando ella tenía 12 años y, aunque tampoco andaban sobrados de dinero, como la familia de mi padre, consiguieron enviarlos a Oxford. Desempeñó varios empleos, incluyendo el de inspectora de Hacienda, que no le gustaba. Renunció para hacerse secretaria. Entonces conocí a mi padre, en los primeros años de la guerra. Vivíamos en Highgate, en el norte de Londres. Mi hermana Mary nació 18 meses después que yo. Me dijeron que no me entusiasmó su llegada. A lo largo de nuestra niñez existió entre nosotros una tensión, alimentada por la escasa diferencia de edad, que desapareció ya de adultos, cuando seguimos caminos diversos. Estudió medicina, lo que complació a mi padre. Mi hermana pequeña, Filipa, nació cuando yo tenía casi 5 años y podía entender lo que sucedía. Soy capaz de recordar cómo esperaba su nacimiento para que fuéramos 3 a la hora de jugar. Fue una niña muy vehemente y perceptiva. Siempre respeté su criterio y sus opiniones. Mi hermano Edward llegó mucho más tarde, cuando yo había cumplido los 14 años, así que no formó parte de mi niñez. Fue un niño diferente de nosotros tres, más bien difícil, pero caía muy bien a todo el mundo. No mostró inclinación por los estudios o lo que le fuese intelectual. Aquello probablemente nos benefició. Mi primer recuerdo es verme en la guardería de Byron House, en Highgate, hecho un mar de lágrimas. En torno a mí había niños con juguetes que me parecían maravillosos. Hubiera querido jugar con ellos, pero solo tenía 2 años y medio y era la primera vez que me quedaba a solas con extraños. Creo que mis padres se sorprendieron bastante de la reacción del primogénito, porque habían consultado textos sobre el desarrollo infantil que recomendaban que los niños comenzasen a establecer relaciones sociales a los 2 años. Sin embargo, tras aquella horrible mañana me sacaron de allí y no volví a Byron House hasta año y medio después. Para aquella época, durante e inmediatamente después de la guerra, Highgate era un barrio donde residían bastantes científicos y profesores. En otro país se les habría llamado intelectuales, pero los ingleses jamás habían reconocido tener intelectuales. Aquellos padres enviaban a sus hijos a la escuela de Byron House, muy progresista para su época. Recuerdo que me quejaban con mis padres porque no me enseñaban nada. No creía en los métodos pedagógicos aplicados en esa época. Suponían, por lo contrario, que habíamos de aprender a leer sin darnos cuenta de que nos enseñaban. Al final aprendí a leer a la tardía edad de 8 años. A mi hermana Filipa le enseñaron conforme a métodos más convencionales y supo a leer a los 4. Claro, este era definitivamente mucho más brillante que yo. Vivíamos en una casa victoriana, alta y angosta, que mis padres compraron muy barata durante la guerra.
Cuando todo el mundo pensaba que los bombarderos dejarían Londres arrasada. De hecho, una bomba voladora B-2 cayó varios edificios más allá. Yo estaba afuera con mi padre y mi hermana, pero a mi padre le sorprendió en casa. Por fortuna no resultó herido y la casa no sufrió grandes daños. Sin embargo, durante años subsistió el boquete que la bomba abrió junto a la calle donde solía jugar con mi amigo Howard, que vivía 3 puertas más allá en dirección opuesta a la del hoyo. Howard construyó una revelación para mí. Constituyó una revelación para mí, porque sus padres no eran intelectuales como los de los otros niños que yo conocía. Iba a la escuela municipal, no a Byron House, y sabía de fútbol, deportes que a mis padres jamás le hubieran interesado. Otros de los recuerdos tempranos corresponde a mi primer tren. Durante la guerra no fabricaban juguetes, al menos para el mercado interior. Pero a mí me apasionaban los trenes. Mi padre trató de hacerme uno de madera, pero no me satisfazó porque yo quería algo que funcionara. Así que mi padre compró un tren de cuerda de segunda mano, lo reparó con un soldador y me lo regaló en Navidad cuando yo tenía casi 3 años. Sin embargo, no funcionaba muy bien. Apenas terminaba la guerra, mi padre fue a América y cuando regresó en el Queen Mary, trajo varios pares de medias de nailón para mi madre, entonces inaccesibles en Gran Bretaña. A mi hermana Mary le regaló una muñeca que cerraba los ojos cuando la acostaba, y a mí me compró un tren americano completo, con unas vías que formaban un 8. Todavía recuerdo la emoción que sentí al abrir la caja. Los trenes de cuerda estaban muy bien, pero los que verdad me gustaban eran los eléctricos. Solía pasar horas contemplando el tendido de un club de aficionados a los trenes en miniatura en Crouch End, cerca de Highgate. Soñaba con trenes eléctricos. Finalmente, aprovechando un viaje de mis padres a algún sitio, saqué de mi cuenta de ahorros una modesta cantidad, reunida gracias al dinero que me había ido dando en fechas especiales como la de mi bautizo, y compré un tren eléctrico que por desgracia no funcionaba bien. Ahora sabemos bastante de los derechos del consumidor. Tendría que haber devuelto el tren y exigido que el vendedor o el fabricante me diera otro. Mas en aquellos días la gente solía pensar que comprar algo ya era un privilegio y que si no funcionaba como debería sería una cosa de mala suerte. Así que pagué la reparación del motor eléctrico de la locomotora, pero nunca llegó a funcionar bien. Más tarde, en mi adolescencia, construí aeromodelos y maquetas de barcos. Jamás tuve gran destreza manual, pero trabajaba con un amigo del colegio, John MacDonald Clenham, mucho más hábil que yo y cuyo padre disponía de un pequeño taller en casa. Mi propósito era construir modelos que pudieran funcionar bajo mi control. No me importaba su aspecto. Creo que fue ese mismo anhelo el que me indujo a inventar una serie de juegos muy complicados con otro amigo del colegio, Roger Ferneyhough. Construimos un juego completo de fábricas en las que se hacían unidades de colores diferentes, con carreteras y vías de tren para su transporte, y un mercado en donde se vendían. Teníamos un juego de la guerra, con un tablero de 4000 casillas, y otro feudal, en el que cada jugador representaba una dinastía con su árbol genealógico. Creo que estos juegos, los trenes, barcos y aviones, surgieron de mi ansia de saber cómo funcionaban las cosas y la manera de controlarlas. Desde que inicié el doctorado, esa necesidad quedó satisfecha por mis investigaciones cosmológicas. Si uno comprende cómo opera el universo, en cierto modo lo controla. En 1950, el centro donde trabajaba mi padre abandonó Hampstead, cerca de Highgate, y se trasladó al Instituto Nacional de Investigaciones Médicas en Mill Hill, en el límite septentrional de Londres. En vez de desplazarse desde Highgate, parecía más indicado que nos fuéramos de Londres. Por ese motivo, mis padres compraron un inmueble en la ciudad episcopal de St. Albans, a unos 16 kilómetros de Mill Hill y 32 de Londres. Era una amplia casa victoriana de cierta elegancia y carácter. Mis padres no tenían una posición desahogada cuando la adquirieron, y sin embargo, hubieron de hacer
bastantes arreglos antes de instalarnos. Después mi padre, que, pa- que para eso era de Yorkshire, se negó a pagar más reparaciones, así que se esforzó en conservarla en buen estado y pintarla. Pero se trataba de un edificio grande y él no era muy diestro en tales materias. Como la construcción era sólida, resistió bien el descuido. La vendieron en 1985, cuando mi padre se encontraba ya muy enfermo. Murió en 1986. La vi recientemente. Me pareció que no la habían arreglado gran cosa y que mantenía su aspecto. La casa estaba concebida para una familia con servidumbre que nosotros no teníamos. En la despensa había un tablero que se señalaba la habitación desde la que habían tocado el timbre. Mi primer dormitorio fue un cuartito en forma de L, que debió de haber sido de una criada. Lo reclamé a instancias de mi prima Sara, un poco mayor que yo y a quien admiraba mucho, cuando afirmó que allí podríamos divertirnos mucho. Uno de los atractivos de la habitación era que podía saltar desde la ventana al tejado del cobertizo, de las bicicletas y de allí al suelo. Sara era hija de la hermana mayor de mi madre, Janet, que había estudiado medicina y estaba casada con un psicoanalista. Vivían en una casa similar a Harpenden, una aldea a 8 kilómetros al norte. Esa fue una de las razones por la que nos mudamos a St. Albans. Resultaba magnífico vivir cerca de Sara, porque podía ir con frecuencia a Harpenden en autobús. St. Albans se encontraba cerca de las ruinas de Verulamium, la ciudad romana más importante de Gran Bretaña después de Londres. En la Edad Media, contaban con el monasterio más rico del país, construido en torno del sepulcro de San Albano, un centurión romano del que se dice que fue el primer mártir cristiano de Inglaterra. Todo lo que quedaba de la abadía era una iglesia muy grande y más bien fea y el antiguo portal del monasterio, que formaba